Amigos, nos visita esta noche el doctor Mario Amoretti. Él es abogado, especialista en derecho penal, experto en temas criminológicos, etcétera, y defensor de varios oficiales del Comando Chavín de Huántar. Con él vamos a conversar hoy día acerca de estos peritajes que han salido a la luz y que hoy día han sido además muy comentados en los principales medios de comunicación nacional, para que nos explique desde su experiencia qué es lo que significan estos peritajes, doctor Amoretti, qué es lo que contienen, por qué son importantes en este momento, cómo pueden revertir lo que se ha venido discutiendo y qué es lo que finalmente demuestran, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ay, encantado. En realidad, esta pericia balística médico-forense es de gran importancia. Y es importante porque esta pericia, conformada por expertos balísticos y por médicos forenses, nos explican de que esta famosa tesis de un antropólogo, de que los tiros efectuados por los comandos o quienes dieron muerte a camarada Tito, lo hicieron cuando él estaba en una posición de echado o en cuclillas. Esta versión a que llega este antropólogo, pues, en base a una pericia antropológica verificada después de 15 años más o menos. Claro. Y allí los peritos, y justamente recuerdo muy bien que cuando lo interrogamos a él, previamente habíamos interrogado a médicos legistas y peritos balísticos, y ellos nos dijeron que para los efectos de llegar a la conclusión de que si un disparo ha sido a corta distancia o a cañón tocante, tienen que existir tejidos. Si no hay tejidos, no se puede llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque en ese tejido justamente queda impregnada la pólvora. Y es allí donde se debe intervenir los peritos. La pólvora que queda impregnada además en la mano del que dispara, del que ¿no? dispara, por supuesto. El plomo, el bario y el antimonio. Sí. Y que queda en la piel en la medida en que el disparo sea a corta distancia. Pero si es a una distancia mayor, no sé de cuánto. No. Ya a corta distancia es más allá de 50 centímetros. Más allá de 50 centímetros, entonces ya no hay forma de determinar. Ahora, ¿por qué estas pruebas que salen a la luz ahora, cuando ya estamos en la Corte Interamericana, no se hicieron antes? Es lo que pregunta la gente. Y por una razón muy sencilla. Cuando en el 2005 los comandos de Chavín de Huántar y el que habla fuimos convocados al Ministerio de Justicia para que diéramos una explicación, un asesoramiento nos pidieron ellos respecto a cómo y en qué circunstancias habían ocurrido el rescate de los rehenes. Le entregamos una serie de documentos, CD, con las cuales se demostraba, porque se había hecho una recreación de cómo había ocurrido el rescate. Y en esa CD se demostraba de que lo que decía Hidetako Cura, porque ahora vuelve a su declaración primigenia, ya no que estaba en el jardín, sino de que estaba bajando por la escalera. Sí. Y demostramos en aquella oportunidad que él hacía este movimiento, veía la pared. Así es. Eso es lo que comentábamos al principio. No había forma. No había forma de ver, porque estaba precisamente al costado de la pared. No hay un solo rehén, ni un solo rehén que ratifique la versión de Hidetako Cura. Son 69 testimonios contra uno. Por supuesto, y además que sobre todo son testimonios concluyentes de personas que han estado en el cuarto donde trató de atacar el camarada Tito. Y ahora, la explicación de esta teoría, de esta pericia balística médico-forense, habla del espasmo cadavérico. Es una explicación médico que es poco común. En la doctrina médico-legal se hace mención de que este espasmo cadavérico emocional es muy poco frecuente, pero sí se da en los casos como lo ocurrido en el día 22 de abril. Y se dice, yo por ejemplo muero, viene un estado de flacidez, quedo tranquilo, pero quien está en un estado emotivo como lo ocurrido en el 22 de abril, algo tan inesperado para el camarada Tito, él se queda
tenso y no suelta la granada. Claro. Porque si él hubiese llegado a la flacidez, suelta la granada o lo hubiese arrojado. Claro. Porque esa era la intención de él. ¿Por qué se dice que hay tiro instintivo? Porque fíjense ustedes, los cuartos que habían son pequeñísimos. ¿Ya? Y aquí están los cuartos donde estaban los de la Corte Suprema. Los secuestrados. Porque claro. justamente la intención de ellos era matar a los vocales de la Corte Suprema. Claro, en caso de una operación. Porque ¿no? ellos habían previsto de que ingresaban al cuarto donde estaba todo el armamento y sobre todo la dinamita. Volaba todo la casa y no quedaba un solo rehén vivo. Claro. Y es allí como se dice, y hay una pericia médico-legal en la que este camarada Tito tiene una lesión en el tobillo del lado derecho. Y si alguien tiene una herida en ese lado, porque entraban por un lado un comando y por otro lado otro comando, de tal manera que la explicación, el por qué estos disparos son en la nuca, es porque justamente recibieron disparos por ambos lados. Claro. Y él queda en esta posición en cuclillas y viene justamente estos 3 tiros instintivos donde le causa la muerte en uno de ellos al camarada Tito, que le cae en la nuca. Claro, pero son cosas que ocurren naturalmente en un operativo de esta naturaleza. Sí, o sea, tú entras a recuperar rehenes, le metes un tiro a un terrorista y mientras te vas acercando lo vas rematando, porque tú no sabes si el tipo puede reaccionar y contraatacar. Y ha pasado en Tú no le otras puedes decir, oiga, ya oportunidades. usted lo hirió, ya no puede volverle a disparar. ¿Cómo es esto, Es por un favor? escenario de guerra, Así donde tú entras a matar. Definitivamente. No, y sobre todo a salvar a los rehenes. Es que ellos fueron ellos a fueron a eso, salvar esa los fue rehenes. su misión. Y ahora, Sí. como parte de ellos tenían que matar, pues Por no supuesto, van a sacarlos no, así. como se lo dije yo en un debate que tuve con lo de APRODE, le dije, ¿qué querían? Que los comandos ingresaran con un ramo de rosas y Sí. le dijeran a los emergentistas, oiga señor, hemos venido aquí a recatarlo, por Pero favor. claro, eso es déjelo lo que salir". ellos querían. No puede. Pero eso es lo que querían. ¿No es cierto? Es lo que Y ellos eso es querían. algo absurdo, porque le digo, vamos aquí a debatir. Vamos a debatir, pero con pruebas que hay aquí. Claro. Aquí en el expediente. Es que No con lo que salen ustedes a los Así medios es. de comunicación. Es que sino los con lo que hay en el terroristas son expediente. muy buenos atacando, pero cuando tú los miras, entonces se tiran al suelo y se te hacen las víctimas, y para eso tienen pues sus APRODES y sus abogados, no solamente acá, sino en el concierto internacional, que los van defendiendo Así es. permanentemente, ¿no? Pero así es, ellos provocaron este escenario, entraron violentamente, con armas de guerra, secuestraron a personas muy importantes para el país y a personas libres, y entonces tenían que estar sujetos a lo que podía pasar. Y el operativo fue brillante, Por supuesto. no solamente en la parte operativa, que es lo que uno ve en las imágenes de lo que ocurre ese día, hay todo una planificación, un tema de inteligencia que permite saber por dónde entras, cómo entras, de quién te ocupa, el trabajo que había desde adentro, ¿no? De la información que iba mandando Gianpietri y todos los demás. O sea, este es un operativo que ha servido como ejemplo a nivel mundial, ¿no? Los abogados de APRODE sostienen que no se debe aceptar el nuevo peritaje porque ya vencieron los plazos. ¿Qué es lo que dice eso, doctor? Esto es absurdo. Esto es un documento público. Y los documentos públicos pueden ser presentados en cualquier momento. Yo no estoy en este proceso. Pero el día de hoy, esta pericia lo he presentado en un informe de la Corte Suprema, donde, basado en un informe, en una pericia antropológica, han condenado a un cliente mío, a 2 clientes militares. Y he presentado esto porque este es bien explícito, sobre todo en lo que respecta a la trayectoria, en lo que respecta a la dirección, en lo que respecta a la velocidad, a las armas que se utilizaron. Por ejemplo, el FAL tiene una velocidad de 822 metros por segundo. Y las armas que utilizaron ellos, los comandos y los emergentistas, son armas que verdaderamente causaron de guerra. No son armas de juguete. No, claro. De tal manera de que esta pericia sí puede ser presentado no solamente en la Corte Interamericana, que allí yo he sugerido anteriormente a los miembros de la Comisión que inviten a los rehenes.
a uno, dos o tres rehenes, que inviten a un comando o dos comandos para que ellos se expliquen. A los qué es lo que peritos. pasa. A los peritos, Claro. peritos internacionales, peritos balísticos, un perito médico forense, porque así como van a llevar los de APRODE, así lo han hecho en otras oportunidades, a testigos, a sus abogados como testigos, porque los abogados de ellos se presentan como testigos y van a llevar seguramente a su antropólogo. ¿Para qué? Para que y van a ofrecerlo como testigo a Hidetako Cura. Qué interesante sería de que los vocales supremos de aquel entonces se presenten y digan: lo que dice Hidetako Cura es falso, por estas y estas circunstancias. No. Qué interesante sería que los peritos balísticos y los médicos forenses, cuando se presente el antropólogo, le digan: esto es falso, porque para llegar a la conclusión de que si un disparo ha sido a corta distancia se requiere tales y tales presupuestos. Bueno, lo que pasa es que para ganar uno de estos procesos en el sistema interamericano, y eso lo hemos demostrado en el gobierno anterior, lo primero que se necesita es voluntad política, porque tú puedes enviar a tu procurador solo, como puedes enviarlo también premunido de todos estos técnicos que está hablándonos el doctor Amoretti, de los testigos, etcétera. Y cuando el Estado se presente en equipo debidamente apercibido, no pierde una, porque los otros aprovechan frente a la falta de defensa. Y van, Pepe, todos, ellos te pueden llenar un avión, y en primera. Y en primera, ¿no? Van con toda su gente, como siempre viajan, son caviares, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que dice el doctor Amoretti es algo que debería estarlo escuchando en este momento el procurador ad hoc y los representantes del gobierno peruano, porque es la única forma. La si va a ir comisión. Barahona, tiene que ir pues los peritos Por que han supuesto. hecho esto para refutarlo. Si va a ir alguien a defender a los terroristas, tienen que ir los otros secuestrados para poder decir que eso no puede ocurrir. Y además tiene que ir un especialista en detallar cómo ha sido el escenario de guerra, porque acá hay una réplica que permite entenderlo fácilmente, ¿no es supuesto. cierto? Entonces, Y qué entregamos bueno. nosotros en aquel entonces, en el año 2005, documentos como estos. Cómo se aplica el tiro distintivo selectivo. Cómo ingresaron ellos a lo Delta 7 y Delta 8. Lamentablemente, entregamos esto en el año 2008 y el agente peruano no lo entregó, porque recién ¿Por qué? fue entregado en el año 2009. ¿Y por qué no lo entregó la gente Ah, peruana? esa es una explicación que ¿Y la se gente requiere. peruana quién era en ese momento? Según tengo entendido, es Burdeo, que viceministro. Y en realidad, ojalá, y lo vengo yo exigiendo, y lo vengo pidiendo desde el año 2001, que nos digan quiénes han sido los agentes peruanos que en todos los procesos que se le ha abierto a los militares y policías han ido a representar al Estado peruano. Claro. ¿Por qué se han allanado muchas veces así a las, es. a las Pero demandas? Bueno, lo correcto es que después del operativo, lo que se le practica a los terroristas muertos es la necropsia, ¿no es cierto? Sí. Pero a nadie se le ocurre hacer este tipo de pruebas porque nadie había señalado que ellos habían sido asesinados, como es lo que dice más adelante Ogura. Entonces, ese es el motivo por el cual los peritajes se hacen A posteriori. a posteriori. ¿Y por qué no se hicieron entonces en el momento en que aparecieron los testimonios? No, nadie se le ocurrió al procurador ofrecer la prueba. La verdad es que nunca ha existido una voluntad política de defender a los comandos. Porque los comandos, en la época que se le detuvo, se llegó al extremo de que al jefe de toda la operación, Augusto Jaime Patiño, el general Augusto Jaime Patiño, lo detuvieron y lo depositaron en los calabozos de los terroristas. Ya, Mira tú eso. qué bárbaro. Mira. Es decir, quien combatió al terrorismo terminaron en los calabozos del No han terrorismo. Y podido tuvo una matar, semana. envenenar, cualquier cosa. ¿no? Y de tal manera de que aquí lo que ha existido es no una voluntad de no se esclarezca esta situación. Estamos hablando del momento en que Alejandro Toledo fue rodeado por todos los rojos, ¿no? Así Y es. ellos manejaron el sistema nacional de justicia en el Perú. Y Sí. por eso es que sucedieron hechos canallescos, como el que describe el doctor Amoretti, ¿no? Claro. Bueno, ahora hay que defender ese... Primero lo tienen que explicar. Eso ya ha sido presentado en el proceso que hay aquí en el Perú. Por supuesto, lo hemos presentado. Porque hay un proceso Por eso abierto. que hay dos procesos. Dos ¿no? procesos. Uno En el fuero militar, y otro. donde fueron absueltos por 4 berretistas. Así es. Quedó solamente el del camarada Tito, que se está viendo en el fuero común. Ya. Allí han ido todos los comandos, todos los rehenes, han ido a prestar su declaración en calidad de testigos, Claro. para dar la explicación, sobre todo, Ahora, cómo y en qué forma se ¿Este prestaron. peritaje ya está en ese expediente en la Corte Suprema o no? No. Todavía. Esto se está ventilando recién en la tercera sala liquidadora.
Ya. Están ya en lectura de... ya creo que terminaron Entonces, las y testimoniales. menos aún en la Corte Interamericana, donde también hay que llevarlo. Hay que ¿no? llevarlo, por supuesto. No solamente sino otro tipo de precios. Otro tipo de Bueno, Muy tenemos bien. que concluir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Amigos, Charlie. buenas noches y nos vemos mañana.